Bienvenidos a todos, las 7:02 del 22 de junio del 2022. Bonita fecha y nada, un placer estar aquí contigo, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ¿Qué tal? encuentras? Buenas tardes. Yo también un placer estar contigo y con todos los que nos siguen y los que nos verán luego en un futuro y con todos los que nos verán. Muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, estamos en pleno directo en el canal de YouTube y bueno, pues un placer estar aquí de nuevo, como cada mes, con estas conversaciones sobre trucos fiscales, donde vamos a tocar en menos de media horita, 25, 28 minutitos juntos, para hablar de algo tan importante como la fiscalidad, como trucos. La fiscalidad siempre nos acompaña, como no, temas de inversiones. Vamos a tocar mi gran pasión, los inmuebles. Vamos a contestar también algunas preguntas que existen bueno, de los alumnos que nos siguen haciendo llegar para poder contestarlas también aquí en directo. Y bueno, en definitiva, un poquito de economía, un poquito de cripto y, como decía antes, pues contestar esas preguntas que nos van comentando. Así es que nada, Pedro, ¿preparado para estas Sí, porque conversaciones? además hoy venimos vestidos de serios, con el traje romano. Te has puesto corbata tú, he puesto corbata yo. Pues esto es Equipo, importantísimo. es haciendo equipo, tenemos que hacer Bueno, equipo. ahí está, haciendo lo que haga falta, ya está, a contar de dar conocimientos y orientar y dar transparencia y sobre todo seguridad a la gente. Efectivamente, y esto es importante, la seguridad, lo que estamos hablando, ¿no? Ajá. El problema que aparece la inseguridad, aparece el miedo, aparece esas situaciones donde uno se pierde con estos vaivenes de la economía, cuando uno no sabe, cuando uno está rodeado de cierto conocimiento de personas que les van guiando, es cuando ya desaparece esos temores y, como tú bien dices, se gana uno en confianza y en seguridad. Bueno, pues nada, vamos con alguna pregunta si tú tienes Sí. a bien bueno, de Ah, algunas de ellas que nos han ido sí, preguntando por así. ejemplo, dice uno, quiero empezar como agente inmobiliario autónomo, además de mis propias inversiones, para acogerse al ITP reducido en Cataluña del 10 al 3. ¿Se podría hacer agregando el epígrafe compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia y un CENAE del 6810? Sí, efectivamente, tiene que ser ese CENAI y evidentemente el epígrafe de la agencia tributaria que corresponde con ese CENAI. Pero más que eso también es importante que los inmuebles que cojas, además de que se indiquen en la escritura que van a ser puestos a la venta en un plazo no superior a 3 años, que luego en la contabilidad estén recogidos dentro de la partida de asistencias, en el activo circulante, y que estén catalogados pues, como si fuera un producto de venta, ¿vale? O sea, no solamente el epígrafe y el CNAE, sino también cómo están puestos en tu contabilidad y que figure esa coletilla de que están comprados para vender en un plazo no superior a 3 años. Otro dice, ¿existe Una alguna? cosita, discúlpame, Pedro, hablando de esto, antes de pasar a la siguiente pregunta, el tema del ITP reducido, que es lógicamente el impuesto, yo creo que el más gravoso de la hora de comprar un inmueble, ese ITP reducido me consta de que no se aplica en todas las comunidades autónomas, ¿no? A No, la no, hora de no, hay comprar inmuebles. comunidades autónomas que no lo aplican. Madrid lo aplica, Andalucía lo aplica, pero por ejemplo Cantabria no lo aplica directamente como ITP reducido, pero tiene otras bonificaciones. Valencia no aplica nada. Valencia va a saco, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Entonces, no en todas está. Cataluña, en este caso concreto que nos comenta este compañero, dice que pasa del 10 al 3. Bueno, pues evidentemente lo que está claro es que cogen la normativa que hay general para todos. Si es, por repetir, un epígrafe que justifique que estás haciendo actividades inmobiliarias con el CENAE, que es el Código Nacional de Actividades Económicas, más luego la contabilidad específica, más luego el tema que ponga la corletilla cuando se compra el inmueble de que están disponibles para la venta, o sea que se han comprado para venderse. Déjame que te haga una pequeña pregunta sobre este tema. Imagínate que uno tiene un inmueble en Cataluña, ¿vale? O en cualquier, bueno, sí, en Cataluña. Imagínate que tiene un inmueble en Cataluña y dice, oye, yo me quiero aplicar, bueno, en Cataluña, en Valencia. Vamos a poner el ejemplo de Valencia, que has dicho que no se aplica el ITP reducido. Es una persona de Valencia que va a hacer una operación inmobiliaria en Valencia. Imagínate que él dice, bueno, si yo monto una sociedad que se dedica a la compraventa de inmuebles en Valencia, con un inmueble de Valencia, no voy a cogerme al ITP reducido. Pero si yo hago una sociedad en Madrid, por ejemplo, y compro el inmueble de Valencia, ahí sí me podría coger al ITP y me ahorraría ese 6-7%, ¿no? No, porque el ITP va donde está el inmueble, Vale, no vale, donde eso. tú tienes la sociedad. Por eso era Ya la te he trampa, por visto, eso. yo ojalá fuera así, porque entonces evidentemente habría
una huida de estas comunidades que no presentan el ITP hacia otras comunidades que sí lo pueden recoger el reducido, pero no es el caso. El ITP es donde está el inmueble, entonces se Muy produce la bien, transmisión. muchas ¿Vale? gracias. Sí, yo lo sabía, pero quería de alguna Me manera parece bien, hay que para que buscar la siempre gente las lo vueltas. sepa. Muy Dice, bien, adelante. ¿existe alguna forma para el vender acciones en bolsa con plusvalía para destinarlas a la compra de inmuebles, evitar el pago de hasta el 27% sobre el beneficio de dicha plusvalía? No es el 27, es como máximo es el 26. Y como máximo es el 26 en el tramo de hasta a partir de 200.000 euros. Pero si hacéis el tramo seguís la pauta que marca los tramos, puedo decir que 400.000 euros de plusvalía tributaría al 22,04, no diga ni al 26, porque como bien decimos, va por tramos. Bien, dicho esto, segundo, la reinversión, la exención de ganancia patrimonial por reinversión solo existe en la vivienda habitual y siempre y cuando tú vendas la vivienda habitual para comprarte otra vivienda habitual. Si tú vendes acciones y luego lo reinviertes en lo que quieras, no está exento. Tienes que pasar por caja sintiéndolo mucho. Dice que de otra consulta, otro compañero dice que queda en la máxima para poder hacer una renta vitalicia con la intención de no tributar por venta de un local, ¿vale? Mayor de 65 años, ¿vale? Con cualquier elemento patrimonial, no solamente con la vivienda. Lo que pasa es que cualquier otro elemento patrimonial, acciones, fondos, locales, como pregunta aquí este compañero además, tiene un límite de hasta 240.000 euros. Lo que sobrepase ya tributa, ¿vale? No estaría exento, aunque lo destinaras todo como renta vitalicia. Hasta 240.000 estaría exento, el resto no. Sin embargo, por vivienda habitual, ¿vale? Porque si lo destinas, siendo tú mayor de 65 años, lo destinas a renta vitalicia, está exento en la totalidad. ¿De acuerdo? Muy bien, Pedro. Vale, pues vamos con alguna pregunta también que nos han llegado de los alumnos. Una de ellas es, ¿a partir de qué facturación de alquileres conviene pasarse a una sociedad y dejar de ser particular? Bueno, muchas de estas preguntas no es tan sencillo contestar como blanco o negro o decir, mira, pues a partir de esta facturación conviene. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un estudio previo, pues un poco del patrimonio de esa persona, porque ya sabéis que a mí me encanta el tema de enseñar y sobre todo que la gente se dé cuenta de la importancia que es proteger ese patrimonio. Por lo tanto, va a depender de esa necesidad de protección de patrimonio, va a depender lógicamente de si tiene alguna que otra actividad esa compañía, no solamente de la facturación. Tú tienes que saber que una sociedad cuesta mantenerla un dinero que no tiene por qué ser mayor de 120, 130 euros al mes, pero luego tiene que tener vida, hay que presentar una serie de impuestos y demás. Y por lo tanto, yo soy una persona que siempre he considerado que cualquier tipo de activo, siempre que sea, me hablas en plural, ¿no? Esta consulta es de varios alquileres, por lo tanto, son varios inmuebles. Entonces, siempre es más rentable ponerla a nombre de sociedad por muchos motivos. Sabemos además que si encima estás alquilando 8 viviendas, pues ya entras en un régimen de arrendamiento de viviendas también importante, donde vas a tener una desgravación del 40% sobre lo que es el impuesto de sociedades. Entonces siempre vas a tener también algunos gastos más que te vas a poder desgravar frente a lo que es la persona física. Luego, Pedro dará un tip muy importante sobre este tema, sobre el hecho de comprar una inmueble, por ejemplo, reformarla si eres persona física, así haces alguna variante. Luego lo contará porque es muy interesante. También nos pregunta rápidamente si un par de empresas fiables dedicadas a montar estructuras fiscales en Miami, Reino Unido o Irlanda. Pregunta muy interesante y no es que vayamos a contestar con evasivas, es verdad que tenemos poco tiempo, pero es que hay que estudiar previamente. Sabéis que nosotros en el despacho, pues dentro de la Escuela de Inversión, dentro de Consulting 21, pues montamos también estructuras fiscales en muchos países fuera, pero a veces cuando nos ponemos a estudiar el origen de ese dinero, para qué se quiere la estructura fiscal, qué se pretende hacer con ese capital, cuál es la actividad, todo eso va a influir mucho en la elección de un paraíso, perdón, para decir paraíso fiscal, no, de una Que ha estructura. traicionado el subconsciente. No, no es un paraíso fiscal. Eso va a tener que ver con la estructura que se vaya a montar y a veces no es necesario. Entonces requiere de un tratamiento previo y le animo a esta persona que nos ha hecho la consulta, de cualquier otro que tenga una situación similar, que nos escriba y nosotros encantados de Yo asesorarle por convenientemente. puntualizar y recabar y redundar las palabras que está diciendo Juan, tanto la Escuela de Inversión como Consulting 21, que somos un único cuerpo, sí que os comento
que formamos parte de alianzas de despachos internacionales, Clarkson Hyde, Audalianesia y otros despachos, pero normalmente los dos que he nombrado, los cuales se montan estructuras fuera de España, agresivas fiscalmente, no llamemos agresivas fiscalmente, pero sí buscando una optimización fiscal dentro todo de la legalidad. Pero lo que dice Juan, que tengamos bien en cuenta, claro, que algunas veces la estructura es como perdóname el ejemplo, el collar es más caro que el perro, entonces no te interesa. Exactamente, sí. Por eso digo que hay que hacer un tratamiento y un estudio pormenorizado para ver qué es lo más rentable y siempre mirando por el bolsillo del cliente, ¿no? Bueno, otra pregunta última, ¿cómo se adquiere una sociedad para trabajar desde ella? Figúrate qué interesante, dice, ¿cómo se adquiere? Estamos hablando de posibilidad de montar una sociedad creándola o bien adquirir una que ya esté creada, constituida, siempre que sea inactiva. Efectivamente, hay una serie de pasos que nosotros encantados de decirte qué pasos son. Nosotros te podemos proporcionar tanto ese listado de sociedades que puedes adquirir con total garantía y todos los pasos pues para que esa sociedad se ponga en marcha. O sea que si quieres saber más sobre ese tema, encantado, pero básicamente el proceso es muy similar a lo que es la creación de una sociedad, lo que pasa es que hay un montón de pasos que te vas a ahorrar porque ya te viene la sociedad con su CIF y ya te viene, bueno, pues con un órgano de accionariado ya creado, con un administrador que hay que dar de baja y ponerte a ti como nuevo administrador, hay que delimitar cuáles son las participaciones, hay que inscribir simplemente el administrador en el registro mercantil y bueno, pues es todo más rápido y sencillo y si es adquirida y no es unipersonal, pues también conlleva cierta protección de patrimonio. O sea que Y muy con buena una pregunta. peculiaridad, con perdón, que no Sí, hay que desembolsar el capital porque ya está desembolsado. también, mira, ese es un apunte muy bueno, no tienes por qué desembolsar generalmente los 3.000 euros No, no hay de que capital. desembolsarlo. Eso es, bravo. Bueno, yo voy acabando mi turno para dar turno también, como no, a Pedro. Comentaros que se está produciendo un fenómeno pues desde primeros de año muy interesante, donde cada vez más personas de distintos países están viniendo a invertir a España. Y bueno, aprovecho para decir, porque son muchas las consultas que nos llegan de gente de fuera de España que quiere invertir en inmuebles. O bien en nuestro club de inversores en inmuebles, donde tenemos inmuebles muy económicos, como bueno, pues a título personal. Bueno, nosotros encantados del despacho de asesorarles, de decirles qué pasos hay que hacer para que esa persona no tenga ni siquiera que viajar a España, nombrar un representante legal, montar la sociedad y que pueda pues hacer inversiones en estos momentos que son tan interesantes, donde el mercado de la bolsa, mercados financieros, mercado cripto, pues veis la volatilidad que tiene, veis cómo se encuentra y bueno, pues siempre ya sabéis dónde invierten los ricos, sobre todo en ladrillo y sobre todo en inmuebles rentables. Por lo tanto, comentaros ese dato. Y por último, deciros, aprovecho una cuña publicitaria, comentaros que estaré en Bilbao, que hay gente también que me lo pregunta, estaré en Bilbao presentando Los trucos de los ricos, segunda parte, el próximo 13 de julio a las 7 de la tarde. Si vives allí en Bilbao, encantado de darte la mano, saludarte, que te quedes a una ponencia donde explicaré algunos trucos de este segundo libro, Los trucos de los ricos, segunda parte, 92 trucos para comprar inmuebles, crearte tu patrimonio y vivir de las rentas. Repito, miércoles 13 de julio a las 7 de la tarde en la Casa del Libro, en la calle Alameda de Urquijo, número 9, ¿vale? Para que lo apuntes. Bueno, Pedro, ¿algún ejemplo concreto, algo que nos quieras comentar, algún Sí, truco mira, fiscal? por ejemplo, quería comentar, porque tú ya me has hecho la entrada, una Sí, pregunta que nos están haciendo últimamente mucho. Y claro, tiene toda su explicación. Bueno, pues hay una manera de invertir y de poder hacer, pues sacar alguna rentabilidad sobre los ahorrillos y es comprando inmuebles y reformarlos para luego venderlos, ¿vale? Bien. Nos encontramos con un tema aquí y es que si yo compro un inmueble para reformarlo y luego venderlo, tengo que tener en cuenta qué tipo de reforma voy a hacer. Ese tipo de reforma, si es o una mejora o una ampliación o inversión de productos o de elementos que antes no estaban, por ejemplo, poner calefacción, todo eso se considera mayor importe de adquisición y por lo tanto no tendría problema si lo quiero vender, ¿vale? Pero ojo, estamos hablando de mejoras, ampliaciones o inversiones, ¿vale? Mejora, por ejemplo, es, perdóname el ejemplo tan absurdo, pero para que se entienda bien, tengo una casa con un baño tan antiguo, que son los baños turcos estos que hay que ponerse en cuclillas, ¿vale? Y eso lo quito y pongo un baño en condiciones. Es un ejemplo absurdo, pero para que se entienda. Eso es una mejora, ¿vale?
Una instalación, no tengo calefacción y la pongo. Eso es una inversión o instalación. Una ampliación, cojo la terraza del comedor y la cierro y la declaro como mayores metros, por ejemplo, en catastro. O donde había 3 habitaciones, por ejemplo, saco 4 con 2 baños. Tengo que declararlo en catastro, tengo que declararlo como una modificación para que se me reconozca. Todos esos gastos que se generan serían mayor importe de adquisición. Entonces, a la hora de venderlo, pues lo único que sería es que si yo lo compré por 100 y en estos gastos me he gastado 50, pues realmente me costó 150. Independientemente que no se nos olvide de que también son gastos de adquisición, lo que se paga el notario, lo que se paga el registro, lo que se paga de impuestos, lo que se paga la inmobiliaria, siempre que haya factura, si lo he comprado por inmobiliaria, lo que se paga al gestor porque me lleve los documentos a la agencia tributaria de la comunidad para liquidar los posibles o presentar lo que sea. Todo eso es un mayor importe de adquisición. Si a eso, vuelvo a repetir, se le añade las obras de mejora o de ampliación o de inversión o de instalación, ¿vale? Son un mayor importe que me haría que mi diferencia se reduciría. Vale, pero supongamos que compro un inmueble y lo único que hago es lo que, según la agencia tributaria, es un lavado de cara. Y digo según la agencia tributaria porque es como lo ha catalogado. Ahora ya están viendo consultas en las cuales dicen que una reforma integral de toda la cocina se considera una mejora. Bien, pero está viendo consultas, todavía no está bien definido. Bien, supongamos que lo que hemos hecho ha sido pintar el inmueble completo, porque estaba penoso, acuchillar el parqué, las ventanas cambiarlas, cambiar algún radiador que estaba mal porque perdía agua, le he puesto nuevo, la caldera que tenía antigua le he puesto una caldera estanca, bla, 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 bla. Eso no se considera mayor importe de adquisición. Por lo tanto, no sería gasto deducible y no sería mayor importe de adquisición en la venta. ¿Qué ocurre para esto? Señores, lo tenemos relativamente fácil, ¿vale? Si nos vamos a dedicar a este tipo de actividad, pues si hacemos una, pues juguémonosla, sinceramente. Hay que jugársela y decir, bueno, me juego esto con la sanción, veo si lo hago o no lo hago, bien. Pero si lo vamos a hacer continuamente o vamos a empezar con ese proyecto de esa actividad, démonos de alta en el epígrafe el 833.2, promoción inmobiliaria de edificaciones, que me faculta para comprar y vender todo tipo de inmuebles sin realizar ninguna obra de rehabilitación. Pero claro, ¿cómo me deduzco la obra en los gastos de rehabilitación? Pues oiga, me doy de alta en construcción y reparación. ¿Cuánto me va a costar eso? Me va a costar 60 euros al mes o 62 del autónomo tarifa plana, que además es un gasto deducible que me descontaré de mi beneficio, ¿vale? Y todas las facturas que yo tenga del pintor, del fontanero, electricista, de las ventanas, desde la instalación, todo será deducible. Que sí, que tendré que contratar a una persona, un gestor o lo que sea para que me lo haga bien, pero echen cuentas y vuelvo a repetir, si lo voy a hacer una sola vez, pues puedo asumir incluso el riesgo de jugármela, pero si lo voy a hacer con recurrencia, cojo uno, lo vendo, cojo otro, ¿no? Actividad económica, con tarifa plana. Y si pasado 24 meses no puedo llegar a pagar, y no quiero que suene esto como prepotencia, 300 euros que paga el autónomo, me dedico a otra cosa. No sigo por ese camino. Porque tenemos 24 meses de periodo de gracia en el régimen del autónomo. ¿Vale? Básicamente es así. Porque el impuesto vamos a seguir pagándolo igual, pero la diferencia es que de una manera me voy a decir todos los gastos de rehabilitación y de la otra manera no. Básicamente no tiene más. ¿Vale? Y me Bravo. preocuparé cuando empiece a facturar más de 1 millón de euros. Entonces me preocuparé porque entonces tendré que pagar el IAE. Pero ojalá lleguen ustedes muy pronto a pagar 1 millón de euros, pues ese problema se asimila de otra manera muy diferente, os lo puedo asegurar. ¿De acuerdo? Muy bien, bravo. Bravo, Pedro. Bueno, pues vamos con algunas noticias rápidamente de los últimos 40 días, del mes de mayo, de junio, que hemos recopilado Pedro Martos y un servidor, Juan Aro, para todos vosotros, para tomar un poquito el pulso, ¿no? Vamos con algunas de ellas. Leo los titulares nada más.
Primera, la compraventa de vivienda registra su mejor abril en 14 años tras subir las operaciones un 11,9%. Estamos hablando de que ha encadenado, como decíamos, 14 meses consecutivos también de tasas positivas. Además, comentar también otra noticia interesante, estas son las inmobiliarias que venden pisos de bancos desde 10.000 euros. Son las siguientes: Aliseda, Altamira, Diglo, Haya Real Estate, Hipoges, Solvia, Casa Actúa y Servihabitat, entre Todo otras. una puntualización. Todo esto ha salido de cuando la Sareb se está desmenuzando y ha dejado ya de ser del Estado y está saliendo. Pero también os digo que por estos services, que se llaman services, ya no se llaman inmobiliarias, se llaman services, aquí hay que ser todo inglés, están haciendo paquetes. Si tú vas a por una vivienda, Exactamente, sí, para tienes un poquito paquetes. crudo. Lo que pasa es que el titular es muy atractivo, ¿no? Sí, Pisos a sí, partir total, de total, 10.000 total. euros. Sí, Es así. claro. Muy bien, otra noticia más. Banco Central de Rusia flexibiliza su postura, ahora apoya lo que es la regulación del Bitcoin, o sea, como ya sabéis, aquí se dan bandazos. Pisos.com, el sector inmobiliario mantiene su fortaleza pese al contexto internacional y la inflación, y dice que esta actividad se muestra claramente como un mercado seguro y un valor refugio bien definido ante la incertidumbre que se cierne por distintos frentes, ¿no? Esto lo dice Pisos.com y muy de acuerdo con esta noticia. Otra noticia más ventas, más hipotecas, menos stock. El mercado inmobiliario pisa el acelerador. Todos los indicadores relacionados con el mercado inmobiliario en las últimas semanas marcan la misma dirección. La actividad en el sector de la vivienda se está acelerando y se sitúa en máximos de la última década, tanto en precios como en operaciones. Criptonoticias nos dicen: las personas mayores de España están entre las que más usan Bitcoin, según un estudio. En Singapur y en España también los mayores de 40 años se van interesando cada vez más por las nuevas tecnologías como el Bitcoin. Pisos.com, según recoge el Consejo General del Notariado en su último informe publicado, la compraventa de vivienda libre en España por parte de extranjeros, lo que decíamos antes, ha aumentado un 49,9% en la segunda mitad del 2021 y está aumentando mucho en el 2022 respecto al mismo periodo del año anterior. Y la última noticia que hemos recogido, también interesante: repunta la instalación de cajeros de Bitcoin tras caer en los últimos 5 meses. Entre mayo y lo que va de junio ha crecido un 330% la instalación de cajeros de Bitcoin. Interesante este dato. Yo, si me permites, quiero hacer una noticia más, Por supuesto. un apunte y una observación para que tengamos cuidado. Primero, la noticia: Testa Home, que es el servicer de Blackstone, del fondo de inversión Blackstone, ha invertido 120 millones de euros en comprar inmuebles para reformar y alquilar. Por lo tanto, los que estamos en esta línea nos da la impresión de que algo no estamos haciendo mal. O sea, si hay fondos como Blackstone con ese poder adquisitivo y están invirtiendo a saco, pues la verdad es que sí. Luego, una pregunta que también nos han hecho y es una modificación. Oye, ¿qué ocurre cuando en un contrato de alquiler yo soy arrendatario y mi arrendador es una persona física y pasa a ser una persona jurídica? Porque hay muchas veces que la persona física que tiene un inmueble o tiene varios, pues dice el asesor, les aconseja o se ve un estudio y dice: oye, ponte una sociedad, ponle todos los inmuebles porque te interesa por diferentes causas. Bien, perfecto. Pues aunque parezca mentira, como cuando el arrendador, según la LAUT, dice que el precio es una sociedad, una persona jurídica, una sociedad, el contrato de alquiler debería ser de 7 años. Pues no, como es un pacto que se ha celebrado anteriormente, la modificación del cambio sobrevenido por el arrendador no modifica o no altera el régimen de duración del contrato. Y luego, último, por despedirme ya, cuidado, por despedir en nuestros 3 puntos, cuidado con el valor de referencia del mercado. Os iba a decir unos casos reales cogidos de la renta, ¿vale? Avenida Prado Rosales, Colmenar Viejo, piso valorado por la Comunidad de Madrid, diciembre del 2021, 139.018, piso valorado, el mismo valor de referencia del catastro, 201.599. Doctor Esquerdo, valorado por la Comunidad de Madrid, diciembre del 21, 88.182, valorado por el valor de referencia del catastro, 140.339,89. Otro piso en Sogueros, Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid, 44.062, catastro, 65.280. Calle Timo en Alcalá de Chiver, Castellón,
Comunidad, 38.412. Catastro, 119.289,52. ¿Por qué digo esto? Porque Hacienda está inflando las valoraciones de las viviendas y nos está obligando a tributar más impuestos de lo que se debe. Por lo tanto, si hacemos una transmisión o compramos un inmueble y no estamos de acuerdo porque la valoración no se ajusta a la realidad de la operación, que la realidad de la operación de lo que yo estoy pagando o lo que estoy recibiendo, olvidémonos del dinero B, ¿vale? De lo que yo estoy pagando y estoy recibiendo, ¿vale? Porque yo puedo comprar un piso vandalizado y comprarlo más barato que si estuviera normal. Aunque nos duela, liquidamos por lo que ponga el catastro, ¿vale? El valor de referencia. El valor de referencia catastro, pero automáticamente presentemos el recurso con el informe del experto independiente, que será un perito o un tasador, y recurramos la motivación por la que entendemos que ese valor no se ajusta. Porque aquí, señores, el valor de referencia del catastro es un hachazo fiscal en toda regla, no solo en IRPF, en ITP, en patrimonio, en IVA cuando corresponda. O sea, es pagar más impuestos de la noche a la mañana. Y son los casos que he dicho reales, de verdad, son casos reales, con la fecha y todo de la Comunidad de Madrid, cuando los acabe del 21, y lo que saca ahora el catastro. Y eso es lo que tengamos. Por lo tanto, no nos quedemos paralizados. Aunque no, digamos, recurrir, aunque no tengamos ningún problema, o perdón, la bonificación de la tributación en la comunidad. Por ejemplo, si yo dono en Madrid, tengo una bonificación del 99%, pero ojo con lo que estoy poniendo en valoración, aunque esté bonificado, porque puedo incurrir que el que está recibiendo tenga que pagar patrimonio sin tener necesidad de ello. ¿Vale? Cuidado con este tema. Estamos hablando de ahorros de muchos miles de euros, Ve, lógicamente, entre hacer las cosas de una manera o no estamos hacerlas. hablando de Y que todos, claro, y todos que tenemos la mentalidad de inversor, pues esta rentabilidad se puede ir al traste si no se hacen las cosas bien. O sea que efectivamente muy estamos hablando interesante ese de apunte. subidas de un 40 o un 50%, así a lo Claro, bestia, claro que un sí. mes. Muy Muy interesante, cuidado. muchas gracias, Pedro. Sí, muy, 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 muy cierto. Bueno, vamos a ir acabando. Acabo con dos tips rapiditos y salvo que tenga Pedro también algo más en la cartera para deleitarnos, vamos cerrando ya las conversaciones sobre trucos fiscales y mucho más. Bueno, comentaros que en las páginas 92 al 95, en el libro de los trucos de los ricos, segunda parte, ahí el truco número 12, precisamente en esas páginas, habla el título del truco 12 dice, tienen su propio equipo para comprar 10, 100 o 500 inmuebles. Esto es interesante porque ahí aparece al principio una frase del director ejecutivo de General Motors, Alfred Sloan, que decía lo siguiente, ¿no? Decía, llévense mis activos, pero déjenme mi organización y en 5 años lo habré recuperado todo. Y este es uno de los grandes tesoros de los ricos, como decíamos, el hecho de contar con un equipo o proveedores. Yo esto del equipo no me estoy refiriendo a que tú tengas que tener una organización como tal o un equipo como tal. Significa que a la hora de invertir en cualquier tipo de activo, pero en lo que más nos gusta a Pedro y a mí es en los inmuebles, pues esto tiene mucho sentido. Es decir, tú puedes hacer alguna mala operación, pero si estás rodeado de un equipo potente, de un equipo profesional, lógicamente te vas a reponer mucho antes que si estás trabajando con gente que no responde. Y de hecho, en el libro, en esas páginas del 92 al 95, digo lo siguiente: el equipo indirecto que podrás necesitar para lograr vivir de las rentas es el siguiente. Primero, asesor fiscal, gestor y departamento jurídico, muy importante. Tienes que tener ahí unos buenos profesionales. Bancos, financieras e inversores de capital privado, departamento de ventas o agencias inmobiliarias de confianza y, lógicamente, que sea gente experta, tasadores, corredores de seguros, empresas de gestión de alquiler o administradores de fincas, gente que te pueda diseñar, como no, folletos, web o marca personal, si te repito, si te vas a dedicar a 10, 100 o 500 inmuebles, proveedores de productos inmuebles rentables, notarías de confianza, empresas de desocupación, negociadores bancarios y, como no, ¿por qué no alguna empresa de homestaging? Esos 12 grupos de profesionales es algo que tienes que tener en cuenta si quieres crearte un gran patrimonio. Y por mi parte, nada más, os vamos a dejar, salvo que Pedro nos quiera comentar algo más No, para una cosa acabar. nada más. Estamos terminando la campaña de renta y solo puntualizar una cosa, que aquellas personas que, bueno, pues se hayan divorciado y por sentencia tengan que estar pagando la hipoteca de la vivienda donde está su excónyuge con sus hijos, que sepan que se pueden deducir la parte del 100% de la hipoteca que estén pagando, pero
que no se les olvide señalar esa vivienda como vivienda destinada como vivienda habitual del cónyuge, que habrá que poner incluso el NIF del cónyuge, porque si no, Hacienda les puede llamar diciendo que no es su vivienda habitual y ya estamos con las discusiones con Hacienda y son muy cerriles. Muy bien, Nada más. bravo. Buen consejo, Pedro, muchas gracias. Bueno, para todos aquellos de vosotros que tengáis más dudas, más preguntas, conversaciones que queráis tener con nosotros de vuestros casos personales, situaciones, para todo ello recordad, podéis visitar la página juanaro.com, ahí en el menú de contacto nos escribís y ya mis compañeros pues os dicen un poquito los pasos a seguir. Comentaros que estaremos de nuevo con todos vosotros el día 27 de julio con otra sesión de conversaciones, otra media horita para poneros un poquito de actualidad sobre todo este mundo tan interesante. Y os voy a dejar con un vídeo donde, bueno, aquellos de vosotros que queráis pegar un paso al frente y queráis todavía formaros más en todo lo que tiene que ver de todos estos temas de trucos fiscales, pues os ponemos este vídeo para que veáis en qué consiste esta formación que Pedro y yo hemos diseñado desde hace ya unos añitos y que, bueno, la tenéis ahí a vuestro alcance. Y por mi parte nada más, desearos mucho éxito en vuestras inversiones y en vuestras operaciones de todo tipo y hasta la próxima. Mucha suerte a todos. Un abrazo a todos, os dejo con el vídeo. Chao. Chao, chao. ¿Tienes ahorros, inversiones, patrimonio o estás en proceso de adquirirlo y te inunda el miedo a la incertidumbre y la duda por el mundo fiscal? ¿Te interesa dominar cada inversión, tener a raya los requisitos fiscales, reducir tu carga fiscal al mínimo posible, poder moverte siempre bajo beneficios y sobre todo dormir tranquilo sabiendo que estás haciendo las cosas bien? Ok, pues deja de leer normativas y de hablar con fulano y mengano. Lo que tienes que hacer es conocer al dedillo los trucos fiscales, esos que nadie cuenta porque parecen chanchullos de los ricos y porque, seamos sinceros, a Hacienda no le interesa que lo sepas. Y por supuesto, tienes que conocer el método ROS de planificación fiscal. Y dirás, vale, Juan y Pedro, pero ¿qué es eso del método ROS? El método ROS corresponde a las siglas Rentabilidad, Optimización y Seguridad, y es el método que enseñamos en el curso Trucos Fiscales. Un curso impartido por Pedro Martos y Juan Aro, dos expertos en inversiones y fiscalidad que están dispuestos a destriparlo todo. Necesitas aprender el paso a paso para que puedas hacer crecer tu patrimonio a la vez que lo proteges, que puedas rentabilizar tus ahorros y que puedas tener el control sobre tus inversiones. Y sin complicaciones ni tecnicismos, si no eres experto en fiscalidad, no pasa nada. Se trata de un curso diseñado para prepararte a entrar en el mercado inmobiliario e inversiones en general y aprovechar las mejores oportunidades mientras cumples con tus obligaciones fiscales sin meter la pata. Todo ello con contenido en vídeo en formato entrevista y ejemplos prácticos, acceso a un foro con la comunidad de inversores, mentorías individuales con nosotros, opcionales, bonos exclusivos con sorpresas y trucos poco conocidos. Vamos al grano, a lo práctico, a lo que te va a servir a ti para hacer crecer tu patrimonio, protegerlo y seguir ganando con tus inversiones teniendo todo a raya. De hecho, mira los bloques de contenido que hemos preparado. El primero, empresario o profesional, sociedad o persona física. El segundo, protección de patrimonio, cómo funcionan las sociedades adquiridas. El tercero, herencias y ampliaciones de capital para pasar patrimonio a sociedades. El cuarto, impuestos de los inmuebles en sociedades. El quinto, empresas en otros países. El sexto, si vives en otro país, cómo invertir en España en inmuebles. El séptimo, impuestos, tributación, arrendamientos con opción a compra. El octavo, viviendas turísticas, alquiler de habitaciones de temporada. El 9, fiscalidad en criptomonedas. Y por si fuera poco, te llevas 10 bonos adicionales para que puedas convertirte en todo un experto y tengas la fiscalidad bailando en la palma de tu mano. El bono 1, pack de 50 contratos inmobiliarios. El bono 2, 9 trucos extra de los ricos jamás contados para proteger tu patrimonio. El bono 3, 5 trucos de los ricos para que tu patrimonio inmobiliario crezca. El bono 4, cómo traspasar inmuebles a sociedades y posterior reducción del impuesto de sucesiones. El bono 5, 5 formas de vender o comprar un negocio. El bono 6, ventajas de invertir en España siendo no residente, inversiones en inmuebles. El bono 7, 9 errores comunes al crear una sociedad. El bono 8, cómo reducir sus impuestos al alquilar inmuebles. El bono 9, trucos muy potentes si eres socio de una empresa.
Y el bono 10, más trucos para entidades de inversión inmobiliaria. Ya has visto que no nos callamos nada de nada. Con los bloques y bonos lo tienes todo para quitarte el miedo de encima y empezar a dominar todas las oportunidades del mundo fiscal. Así que, ya sabes, si quieres maximizar el rendimiento de tu capital y tu patrimonio, las puertas al curso Trucos Fiscales están abiertas para ti. Haz clic en el botón que tienes junto a este vídeo y te esperamos dentro.